En los primeros 9 capítulos del antiguo Diario de Salomón, recibimos un apasionado argumento sobre la inutilidad de la vida bajo el sol. Habla firmemente sobre la injusticia de la vida y la inútil búsqueda de lo que es justo. Él describe la frustración que surge al tratar de descubrir por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta describe un momento de transición en el libro de Salomón. Nos encontramos actualmente en el capítulo 10, donde vemos que los primeros signos de esperanza comienzan a emerger. El mensaje de hoy se titula Sea sensato. ¿Cómo podemos esperar que se tenga control sobre un pueblo? Bueno, Salomón aquí lo establece de una manera tan clave. Él dice: si tus líderes actúan como necios, tú no actúes como necio. Tú ora por ellos. Tú actúa como sabio. Tú vives rectamente. No reacciones a la manera como otros reaccionan. Tú sabes lo que tienes que hacer, porque tú eres sabio y tú conoces lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Entonces aquí vemos que nos pone en una situación bastante comprometedora Salomón, pero va profundizando, porque no solamente la respuesta sabia del sabio puede contraponerse a la respuesta de la ira del necio, sino que también el hijo de Dios o la hija de Dios puede reaccionar de manera insensata ante las acciones de una persona necia. Y esa es la parte peligrosa en esto. Fíjese lo que es el versículo 5 en adelante. He visto otro mal bajo el sol. Los reyes y gobernantes cometen un grave error cuando les otorgan gran autoridad a gente necia y asignan cargos inferiores a personas con capacidad comprobada. Hasta he visto sirvientes cabalgar como príncipes y príncipes andar a pie como si fueran sirvientes. Esta es la realidad. Salomón simplemente nos está presentando las cosas como son. Es la verdad. Vemos a personas en puestos de liderazgo que no tenían nada que estar haciendo ahí. Y vemos a personas capaces que no tienen ningún nombramiento, pero hacen las cosas porque lo hacen de la mejor manera. Y en su sabiduría lo hacen porque lo hacen para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En las cosas de Dios, en la iglesia, por ejemplo, usted no se escandalice de ver a algún líder que está actuando como necio. ¿Sabe qué? En lugar de seguir la corriente, en lugar de ponerse al tú por tú con esa persona, mejor usted sea sabio y usted actúe como sabe que debe actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios le enseña. A usted es lo que Salomón nos está diciendo aquí. Voy a ahondar más de esto un poquito más adelante. Entonces se da cuenta cómo daña la insensatez la manera como ejercemos el liderazgo en cualquiera que sean las funciones. Debemos ser sensatos, dice aquí Salomón. La ventaja es que aunque la insensatez daña muchas cosas en la vida, la sabiduría construye, fomenta, forma la vida. Finalmente vemos el daño en el desempeño de las actividades cotidianas. Ahí en el versículo 8 en adelante vemos la manera de los proyectos diarios de la vida, de qué manera también nosotros tenemos que ser cuidadosos en lo que tiene que ver con esto. Aquí es donde los estudiosos no se ponen de acuerdo en decidir si Salomón está hablando de una manera tan directa en cuanto a que cada trabajo tiene sus propios riesgos profesionales o está enfocándose a que debemos ser cuidadosos en todo lo que hagamos. Y yo creo que las dos en cierta manera están funcionando de esa forma. Dice el versículo 8, cuando cavas un pozo, puedes caerte en él. ¿Se dan cuenta? Usted cava un agujero y puede caerse en él, es lo que está diciendo. Cuando derrumbas una pared vieja, puede morderte una serpiente. Las serpientes se anidan en algunos agujeros en el suelo, o si, como en las casas que se construyen acá en este país, que son realmente de cartón, pudieran estar por ahí resguardadas entre los muros, ¿verdad? Vea lo que dice el siguiente versículo. Cuando cortas leña, se corre peligro en que cada golpe del hacha te vaya a golpear a ti. Número 10. Si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. Y esto ayuda a tener éxito. ¿Qué está diciendo Salomón aquí? En pocas palabras, nosotros tenemos que ser cuidadosos en todas las cosas que hagamos. Debemos ser personas que sean precavidas, que con antelación nosotros planeemos todo de tal manera que no seamos descuidados en todo lo que nosotros estemos haciendo, sino que cada cosa la hagamos con el sumo cuidado, sabiendo que es mejor trabajar de manera inteligente y una sola vez a tener que estar corrigiendo los errores una y otra vez. Eso es lo que hace el necio. Pero el sabio trabaja con inteligencia.
Entonces, en los proyectos de trabajo normales tenemos que adquirir sabiduría. Luego se pasa a los proyectos que de alguna u otra manera tienen un riesgo un poquito más grande o son más inusuales. El versículo 11 lo ilustra de esta forma: si una serpiente te muerde antes de que la encantes, ¿de qué sirve ser encantador de serpientes? Hasta nos reímos de ver este tipo de aspectos. Pero vea el versículo 10 en el inciso B. Dice: ahí está el valor de la sabiduría, ayuda a tener éxito. Y estos dos versículos déjenme usarlos para explicarles no solamente que la insensatez daña tanto el carácter personal, nuestra manera de ejercer el liderazgo, y también daña cada actividad que desarrollamos todos los días. Pero también el que seamos sabios nos redunda en bendición, nos redunda en beneficios si somos cuidadosos. Y déjenme usar estos dos ejemplos en particular que vienen aquí en los versículos 10 y 11. Salomón presenta dos maneras concretas de aplicar la sabiduría y disfrutar de sus beneficios. Ahí en el versículo 10 podemos encontrar la primera de ellas. Al aplicar la sabiduría antes de actuar, esto prepara el camino para el éxito. Ya vimos ahí varios escenarios. Estaba hablando acerca de tumbar una pared, cavar un agujero, de cuidarse que no lo muerda la serpiente, o cuidarse de no caer en el agujero. Y una hacha, por ejemplo, tener cuidado de poder afilar la hoja para poder que corte, en lugar de estar dando golpes y correr el riesgo de que esta nos golpee más fuerte a nosotros, ¿verdad? La manera de aplicar sabiduría a esto es simple y sencillamente ser precavido, hacer las cosas con el sumo cuidado antes de tiempo, planear con antelación, ser personas que planeemos bien antes de ejecutar una acción. Es el aspecto aquí en particular. Necesitamos nosotros ser personas sabias ante cada empresa que nosotros nos dediquemos. En el inciso B, aplicar la sabiduría en el momento oportuno permite ser sensato en todo lo que se emprenda. Yo sé que ustedes conocen más o menos lo que dice la Biblia respecto a cómo conducir su vida, cómo trabajar en su matrimonio, cómo tomar decisiones, cómo llevar a cabo un negocio, cómo servir al Señor en la familia de Dios. Todos tenemos un conocimiento en cierta manera natural por lo que hemos aprendido de la Biblia de cómo conducirnos, cómo caminar espiritualmente. Pero de nada nos sirve el conocimiento si no lo ponemos en práctica. Lo dijo de una manera muy clara Santiago. Santiago en el capítulo 1, versículos 5 al 6 dijo lo siguiente: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se lo dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como la ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. En otras palabras, que nuestro hablar pueda ser coherente con nuestro actuar. Muchos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero muy pocos realmente lo terminan haciendo. En la analogía que él utiliza en este proverbio del encantador de serpientes es algo muy interesante. Un encantador de serpientes no es un neófito, no es alguien que aprendió en ese momento. Es una persona que ya ha aprendido el arte de encantar serpientes. Ahora, dicho sea de paso, las serpientes, aunque tengan ojos, ellas no miran con esos ojos. Ellas perciben, ellas sienten las vibraciones con los esqueletos de su cabeza. Por eso, el lugar en que usted pueda aniquilar a una serpiente es matándola, es cortándole la cabeza, aplastándole la cabeza. Qué curioso que Dios le dijera eso a la mujer. Tú aplastarás su cabeza, o sea, aquí acabarás con ella, ¿verdad? Bueno, ellas perciben todo con la parte ósea de su cabeza. Así es que no crean que oyen, no tienen orejas para escuchar la música del flautista, ¿verdad? Del encantador. ¿Saben qué pasa? Cuando el encantador está tratando, valga la redundancia, de encantar a la serpiente, se pone todo esto por puro show. Nomás para presentar un espectáculo a la gente, porque las serpientes no están escuchando nada. La serpiente no está captando con las vibraciones el movimiento del cuerpo. Lo que dice Salomón aquí es que si un encantador es mordido por una serpiente, antes siquiera que la encante, ¿de qué sirve? En otras palabras, hay muchos creyentes que son como este encantador. Ponen puro espectáculo, se enfocan nada más en las cosas que se ven, pero realmente no están actuando conforme a lo que saben que deben de actuar.
De nada sirve decir que sé si no lo estoy haciendo o poniendo en práctica. El encantador tiene que ser precavido y saber perfectamente que aunque él necesita practicar el movimiento, asegurarse que lo haga antes de que destape la olla donde está la serpiente, si no puede correr el riesgo de ser mordido. Bueno, nosotros los creyentes, aunque tengamos el conocimiento que Dios nos ha dado a través de todos los estudios, que ustedes han recibido más estudios que el promedio de personas en el mundo, ustedes podrían estar graduados ya de las mejores universidades del mundo con todos los años que llevan estudiando la Biblia, en esta o cualquier iglesia donde usted venga. Con ese conocimiento usted sabe lo suficiente, pero ¿qué pasa? Usted quiere más y más y más y más, y se inscribe en el siguiente curso y en el otro, pero nunca pone en práctica lo que ha aprendido. Cuidado, porque se puede ser mordido por la serpiente. ¿Y usted sabe quién es la serpiente? ¿Verdad? Qué interesante la analogía. Serpiente no es una persona, hermano. No ande con cosas. Es el enemigo de Dios. De alguna otra manera puede desviarnos. Necesitamos nosotros ser precavidos, pero también necesitamos ser astutos. Necesitamos ser personas que pensemos antes de actuar. Y sobre todo, que pongamos en práctica lo que nosotros ya sabemos. Salomón está diciendo, sea sensato. Eres sabio, vive la sabiduría, practica la sabiduría. De hecho, la palabra sabiduría para los judíos en la antigüedad era una forma práctica de definirla, no era un concepto intelectual. Era simple y sencillamente la habilidad para hacer la vida. Dios le ha dado habilidades para vivir correctamente, usted tiene que ponerlas en práctica. ¿Cómo aplicamos todo esto? ¿Cómo obtenemos sabiduría? Vamos a pedir ayuda a Salomón en otro de los libros que él escribió, el libro de Proverbios, y hay un solo proverbio, Proverbios capítulo 2, donde él nos dice de manera práctica cómo podemos adquirir sabiduría. En primer lugar, en Proverbios capítulo 2, encontramos la primera de ellas. ¿Quiere usted ser sabio? Bueno, pídala a Dios, pida la sabiduría a Dios. Ya lo dijo Santiago en el Nuevo Testamento, aquí lo refuerza Salomón en el capítulo 2 de Proverbios. Vea lo que dice ahí Proverbios capítulo 2 de una manera tan clave. Y una de las cosas que me fascina de poder estudiar Eclesiastés es la forma en que interactúa con otros libros y de la manera en que lo que dice uno se maneja de una manera tan clave en el libro anterior. Proverbios capítulo número 2, Proverbios está enseguida de Salmos, y dice Proverbios capítulo 2, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia, clama y pide sabiduría. El consejo común es que muchas personas quieren mantener su relación con Dios en privado, pero el consejo de Salomón es que nosotros tenemos que buscar, mostrar con nuestra práctica esa sabiduría. Debemos pedirla al Señor, suplicarla, que el Señor nos las dé a nosotros. Enfoquémonos en eso. ¿Qué sería entonces lo que debemos hacer? Pidamos sabiduría a Dios. Es un regalo de Dios, pero ¿sabe qué? Requiere cierto esfuerzo. Y es que tenemos que orar con fe para recibirla. Ahora, no se limita ahí, Salomón. Aquí en el siguiente versículo, en Proverbios 2, versículos que vienen más adelante, dice que aparte de orar, necesitamos nosotros hacer algo. Fíjense lo que dice más adelante en el versículo 4. Búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento. Hay que orar y pedir por sabiduría con fe. Y número 2, debemos esforzarnos por entender y obedecer la palabra de Dios. Esta palabra escrita por Dios. Salomón nos dice aquí realmente que escudriñando, cavando, buscando, entendiendo, poniendo en práctica la palabra de Dios, nosotros adquirimos sabiduría. Debemos tenerlo en cuenta. Y en tercer lugar, tomando buenas decisiones, pero sobre todo haciendo la parte que nos corresponde en la obra de Dios. Haciendo la parte que nos corresponde en la obra de Dios. En el versículo 7 dice, al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan en integridad. Y Él cuida la senda de los justos y protege a los que son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo, imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir.
Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán y el entendimiento te mantendrá a salvo. Los líderes muchas veces se dejan llevar por su orgullo y su vanidad y actúan con necedad. Salomón está diciendo, ¿quieres ser sabio? Si tú haces tu parte y dejas que Dios haga la suya, Dios entonces va a cuidar tu corazón, te va a proteger de que no caigas en el orgullo, de que no caigas en la vanidad y te mantengas en el equilibrio adecuado. ¿Quiere usted sabiduría? Tenemos la fórmula para hacerlo. De acuerdo a Santiago, pidámosla a Él, creyendo con corazón. Un hombre entró en una tienda de abarrotes, puso un billete de $20 en el mostrador, pidió que se lo cambiara. Cuando el cajero abre la caja registradora, el hombre saca una pistola y le exige a la persona que le dé todo el efectivo que hay ahí. El empleado temeroso agarra los billetes que tenía, las monedas se los da a él y el hombre empuña los billetes y sale corriendo, dejando el billete de $20 en el mostrador. Cuando va corriendo, cuenta el dinero, solamente llevaba $15. Absurdo, ¿verdad? Nos reímos por una situación así. ¡Qué tonto!, decimos. Pero los hijos de Dios muchas veces dejamos la sabiduría de Dios y nos vamos detrás de la insensatez humana, de los placeres personales, de las seducciones de este mundo, de las cosas que no son permanentes y dejamos a un lado y despreciamos la sabiduría, porque a veces lo que es de ahora, lo que es urgente, lo que es lo que yo quiero, nos llama más la atención. La sabiduría ocurre, hermanos, pero en forma callada y en forma perseverante, estudiando, trabajando duro. Los insensatos todo lo quieren al instante. Por eso uno los identifica, porque son personas que todo lo quieren ya. Piden paciencia, pero la quieren ahorita o ahora, como dicen los puertorriqueños. De alguna otra manera tenemos que enfocarnos en esto. Dios quiere que tengamos sabiduría. Pidámosla a Dios, busquémosla encarecidamente cómo utilizarla en su palabra y por sobre todas las cosas, hagamos la parte que nos corresponde. Un pastor compró un terreno y estaba todo enmontado. Había agujeros por las serpientes por todos lados. Pero había comprado el terreno y quería construir su casita, un poquito alejado ahí cerca donde está el templo. Así es que se puso a trabajar. Cada fin de semana, los sábados, cuando tenía un tiempito, iba, araba, arrancaba maleza y parecía interminable el trabajo. Le tomó muchas semanas y a veces quería tirar toda la basura y no quería seguir. Finalmente, después de meses de arduo trabajo, de desmontar, de tapar agujeros, de traspanar, finalmente hizo que la tierra comenzara a producir. En ese momento es cuando un vecino que tiene otro granjero llega y ya lo había estado viendo trabajar por meses. Hasta ahora que el terreno lucía muy bonito y bien arreglado y ya había construido una pequeña chocita por ahí. El granjero viene y le dice: pastor, mire nada más, usted y Dios sí que hacen buen equipo. Qué hermoso le ha quedado el terreno. Y el hombre saca el pañuelo de su bolsillo y dice: qué interesante que usted diga eso. Hubiera visto cómo lo tenía Dios cuando era de él solo. ¿Sabe qué? Dios ha hecho la parte más difícil en nuestra vida. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario por nosotros. ¿Qué cosa más difícil puede ser que esa? Él sufrió nuestros dolores, llevó sobre sus cuerpos todos nuestros pecados. Fue crucificado en la cruz, ahí derramó hasta la última gota de su sangre por amor al Padre y por amor a nosotros. Él entregó su vida. ¿Qué cosa más difícil podemos nosotros comparar con el sacrificio de Cristo? Es la parte de Dios. Dios ha extendido su misericordia y por medio de su gracia le ofrece un perdón a todos los pecados que usted ha cometido en toda su vida, pasados, presentes y futuros. Dios ha hecho su parte. Cada día Dios le da la oportunidad de arrepentirse de los pecados que ha cometido, aunque usted ya sea salvo. Dios le da la oportunidad de restablecer una comunión con Él. Y únicamente Él limpia de usted esos pecados, los perdona y vuelve a tener comunión con Él. Dios ha hecho su parte. Usted que nunca ha puesto su confianza en Cristo, hoy puede tener la oportunidad de abrir su corazón para aceptar ese regalo de la salvación a través de la gracia, no por lo que usted haya hecho o por los méritos que usted tenga o por las obras que haya realizado, simplemente por gracia. Gracia significa que nada puedo hacer para pagarla, nada puedo hacer para ganármelo, nada puedo hacer
para poder retribuirlo. Simplemente lo acepto. Dios ha hecho su parte. La pregunta que yo le tengo a usted, ¿está usted haciendo su parte? Porque la parte suya y la mía es mucho más fácil. Tenemos que buscar al Señor pidiendo sabiduría. Tenemos que escudriñar las Escrituras para poder excavar esas perlas preciosas, ese oro, esa plata que se encuentra ahí y saber cómo utilizarla en nuestro diario vivir, en mi familia y en la familia de la iglesia. Y sobre todo, tenemos que hacer nuestra parte, porque el Señor ha querido compartir el Evangelio a toda criatura en todos los confines de este universo, de esta tierra. Pero Él ha escogido que usted y usted y usted y yo seamos los que llevemos la palabra del Señor. ¿Está usted dispuesto a hacer su parte? Esto es lo que Salomón nos enseña a nosotros en este día. Cada año recordamos que el Señor cumplió su promesa, hizo su parte. Ahora el Señor nos hace una pregunta a nosotros. Hijo, hija mía, ¿estás dispuesto tú a hacer tu parte para honrarme? Para mostrarle al mundo que eres mi hijo o mi hija. ¿Cómo hago yo la parte de Dios? Sometiéndome, pidiendo perdón, siendo sabio y dejando a un lado la necedad. El llamado de Salomón, el llamado de la palabra de Dios, el llamado en esta mañana para usted y para mí es: seamos sensatos, seamos sabios. Eso nos guardará de toda la insensatez que nos rodea. ¿Oramos? Papá Dios, gracias por recordarnos en este día su palabra predicada, mostrada a nosotros, una palabra que le honra, que le glorifica a usted siempre, una palabra, Señor, que no vuelve a usted vacía, sino que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y transforma nuestra alma, una palabra que es fresca cada mañana y cada momento, Señor, nos muestra un aspecto distinto en nuestra vida. Padre, queremos pedirle perdón por nuestros pecados. Queremos suplicarle, bendito Dios, que de alguna otra manera nosotros podamos entender lo que significa ser sabios. Que podamos comprender, Señor, que la sabiduría no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo hago, con lo que yo diga, sino tiene que ver con todo lo que usted es y lo que usted ha hecho. Padre, reciba nuestra honra, honor y gloria, pero sobre todo un compromiso firme a hacer nuestra parte. Señor, realmente vivimos en esta vida cosechando lo que sembramos. El estilo de vida que nosotros vivimos muchas veces no son las circunstancias de la vida, ni que yo sea un hijo o una hija suya. Son a veces resultado de las decisiones insensatas que he tomado. Porque sabiendo hacer lo que es correcto, elegí la insensatez, elegí la necedad e hice lo que yo sabía que no debía hacer. Y seguimos batallando, Señor, porque hay personas que me escuchan en este momento que están viviendo vidas de derrota, que están viviendo problemas difíciles, problemas, Señor, en sus matrimonios, problemas en su hogar, problemas en sus trabajos, problemas con sus hijos, problemas con sus padres, problemas con la gente de la iglesia. Lo único que yo le pido, bendito Dios, es que como resultado del amor que usted nos tiene, no tome en cuenta nuestros pecados, sino que realmente restablezca la comunión perdonándonos cada uno de ellos. Padre, ayúdenos a ser una familia espiritual donde podamos animarnos unos a otros al amor, en lugar de criticarnos unos a otros o tener celos unos por los otros. Ayúdenos, Señor, a poner nuestra confianza en aquel que es capaz de guardarnos sin caída, sin mancha, hasta su venida y nuestro encuentro con Él. Y ese es su Hijo Jesucristo, nuestro amante Salvador.